Muy buenas, iniciamos en este festivo jueves 16 de junio pues la tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas. Hubiéramos podido ofrecerles un programa dedicado a la subida de precios, al encarecimiento de la electricidad, del gas y de los alimentos, pero como ya nos consta que a ustedes como a nosotros este es una temática que nos produce ya alergia y angustia, hemos preferido hablar de asuntos que son un poco más terrenales, también suscitan polémica y sobre todo bueno, pues distintos criterios y distintas opiniones en la calle, pero no nos tienen tan imbuidos y tan amargados mañana, tarde y noche como la escalada de precios que está ahí y que nos vamos a seguir soportándola tiempo largo. Vamos a hablar de la modificación del Código Penal, de sus artículos 490 y 495, aprobada en el Senado el pasado 25 de mayo, y que supone despenalizar las injurias, los agravios a la corona, a los miembros de la Casa Real. Esta iniciativa viene de los grupos Bildu y ERC, Esquerra Republicana, justo después de que el rey emérito viniese, después de una ausencia prolongada de 2 años y pico, de Abu Dhabi y visitase nuestro país. La polémica se ha acrecentado porque la iniciativa ha salido adelante con los votos del Partido Socialista, entre otros, que ha vertido alguna crítica por aquello de nadar y guardar la ropa, diciendo que es una iniciativa ventajista, pero que debe de ser admitida por respetar las garantías de poder criticar a cualquier poder del Estado. Ya veremos si la simple y sana crítica, pues en ese concepto puede entrar el quemar fotografías o el quemar la bandera del país. Nos acompaña hoy, en nuestros invitados en esta tertulia, el periodista José Vicente García Castellanos, al que ya saludo. José Vicente, muchas gracias por a vosotros, acompañarnos una vez más. Fernando Prieto, es presidente de la Denominación de Origen Valdepeñas, agricultor. Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. El profesor Ángel Luis Rivas Lado, profesor de Filosofía en el Instituto Gregorio Prieto, por el cual voy a empezar. Profesor, sí. Vamos a ver, la despenalización del delito de injurias graves a la corona y a los miembros de la Casa Real. Si por libertad de expresión y por crítica constructiva y democrática entendemos despenalizar este tipo de gestos que yo acabo de comentar, encajarían, y lo hablábamos en los preparativos de este programa, en la misma figura o en la misma protección el poder, y que no se nos entienda como ánimo o como, digamos, que tengamos ganas de hacer algo por el estilo, el poder prender fuego a la fotografía de quien pensemos, diputado, persona destacada, de Bildu, de Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Eso entra dentro de la cuestión de la libertad de expresión. Es curioso, por ejemplo, en Estados Unidos, se empezaron a quemar banderas de los Estados Unidos cuando la guerra de Vietnam. Las quemaban los hippies, los contrarios a la guerra de Vietnam, incluso gente no tan hippie, sencillamente para protestar por la presencia de Estados Unidos en Vietnam. Y en España yo creo que, por supuesto, como modo de libertad de expresión, sin ningún tipo de duda, yo ya lo he puesto negro sobre blanco, mi opinión a este respecto, en Valdepeñas Digital. No tengo ni el más mínimo inconveniente, al contrario, creo que es perfectamente sano que cualquiera pueda quemar una foto del rey, una foto de cualquier diputado, de cualquier político, sin ningún tipo de problema, siempre y cuando se la haya pagado él de su bolsillo. Si es suya, es propiedad privada suya, la quema y punto, ya está. Otra cosa es, por ejemplo, bueno, se puede leer mi opinión en Valdepeñas Digital. Otra cosa es que uno se encarame, por ejemplo, al balcón del ayuntamiento, arranque la bandera que está allí oficialmente y obligatoriamente, como tiene que estar, la bandera de España, y la queme, por ejemplo, en la plaza, o se la lleve a su casa, o lo que sea. Eso ya es distinto. Pero si yo pongo en mi aportación en Valdepeñas Digital un ejemplo si queremos un poco cómico, pero que yo me acerco por ejemplo, al Gran Bazar Muralla China, me compro una bandera de España, que en definitiva pues es una tela teñida con los colores oficiales y serigrafeada con un escudo nacional, es mía, es propiedad privada mía porque la he pagado con mi dinero y si me da la gana la quemo, por supuesto.
Eso es lo que... Hacerlo público. Hacerlo público. Lo puedo hacer donde me dé la gana, siempre y cuando no queme a nadie que pase por allí. Por supuesto que lo puedo hacer como me dé la gana. Como hablas de la propiedad, es que mía propiedad. es tuya, es privada, pues Sí. igual la quemas en privado, nadie se entera y fuera. Bueno, o pero, sea, la pero gracia de eso es que lo vea la se- gente. pero eso no sería libertad de expresión, claro, si lo hago en mi ¿Cómo casa que no sería una libertad forma de de libertad de expresión, claro, no estaría expresando nada, yo lo estaría expresando a mí mismo, pero si es mía, pagada por mi dinero, hago con ella lo que me da la gana, es lo que los viejos romanos llamaban el ius utendi, derecho a tener, derecho a comprar, a adquirir, ius fruendi, derecho a disfrutar de los bienes que uno tiene, ius abutendi, derecho a abusar hasta la destrucción, si se quiere, de la propiedad privada. Excepto si tienes un ocupa dentro. Eso es otra cuestión, vamos, es otra Que ahí cuestión. ya- Sí. Bueno, le Si prende ya lo fuego tienes, también pero- hay libertad de expresión. Pero no, eso es distinto, porque si tienes un ocupa en tu casa y le prendes fuego a tu casa para que salga el ocupa, pues a lo mejor quemas la manzana entera. Haces como la Entonces ahí ya tenemos un Haces como la problema. bomba de neutrones. Claro. Bueno, la bomba de neutrones bien usada de vez en cuando no estaría mal, pero no. Eso son cosas, son Vamos a ver, otro yo- tipo de cuestiones. Yo tengo claro, la libertad de expresión tiene que ser irrestricta. Y con lo que respecta pues, a la cuestión de las banderas, obviamente al rey, pues también a cualquier otro que no sea, que sea... Y si en vez de ser quemarla, pones una diana y le pones un dibujito, una cabeza y le es pones tuya, una bala. Es tuya, haces con ella lo que te dé la gana. Yo creo que es que llegamos un momento a sobrepasar límites de lo que es llegar casi a un cierto libertinaje a lo que es libertad de expresión. Es decir, yo creo que hay ciertas barreras que son infranqueables. Creo que el respeto al resto de gente y a los sentimientos de la gente, por mucha libertad que tengas, también tienes que tener un límite antes de expresarlo. La otra gente el derecho que tiene es a contestarte con toda la rotundidad y con toda la violencia verbal que le parezca bien. No, yo creo que la violencia verbal... La violencia verbal no tiene ningún tipo de problema. Yo Violencia creo- verbal contra violencia verbal, perfecto. Yo creo- vamos, no tengo... Yo pienso sinceramente de Hay que una no. línea es muy decir, fina entre claro, la violencia verbal y pasamos ya a la lo que violencia es física. La Bien, violencia física. la violencia física, perfectamente Habría que yo creo que recogida habría que en Claro, la que ya está. marcar unos límites. Efectivamente. El Yo límite creo que es el yo- salto a la violencia Yo física. creo que voy a estar con Fernando con lo que va a decir Fernando si digo que una cosa es criticar y otra cosa es ya insultar. Claro, efectivamente. Es Una decir, El derecho crítica al- yo tiene- creo que el derecho al insulto lo tenemos. todo ser bien nacido, una crítica la tiene que admitir y puede hasta rebatirla, lo que quiera, pero una cosa es criticar y otra cosa ya es pasar al insulto y a la cuestión más vulgar. Claro, es que yo creo que... Pero cada Sobre uno todo- cada uno se autodefine con sus Ya es conductas. mal- ya es si, uno, malo- si uno actúa, se conduce de manera vulgar, queda definido como una persona vulgar y todo el mundo pues le señalará con el dedo, este tío es tonto, este tío es un No se paleto, puede este decir tío-". eso. Tú ¿Cómo que? puedes quemar la foto del rey, pero si dices que este tío es tonto, igual te la pueden liar. No, no puede, que no te va a poder, te puede liar No. nada, no pueden liarte nada, claro que Yo no. que creo que no hay que confundir libertad de expresión con falta de respeto. El respeto, bueno, Claro, es decir, yo creo que cada uno tiene su propia sensibilidad y no porque no hay por qué atacar también a las personas. Las personas, bueno, pues cada uno tiene su sentimiento y quiero decir que esa línea creo que no hay que sobrepasarla. Creo, por lo menos en mi entender. En el momento que eso lo pasamos, pues podemos pasar a cosas mayores. Es decir, y sabemos que muchas discusiones terminan en problemas físicos y si evitamos eso, pues evitamos más problemas. Crítica sí, evidentemente. Yo creo que la crítica es sana y la libertad de expresión viene con la crítica. Pero de eso, a faltar el respeto y a tener males intenciones... es que la mala intención, la falta de respeto, todo eso son cuestiones absolutamente subjetivas. Es decir, yo ahora mismo hago una crítica, supongamos, a cualquier persona. Digo, está actuando de manera muy incorrecta y con mala fe. Inmediatamente se ofende muchísimo porque he dicho mala fe y ya tenemos un jaleo montado. No, pero vamos a ver. Porque cada uno defiende, cada uno entiende el insulto No, si hacia, a mí me hacia pones- uno mismo de Mira, una manera. Si a mí me pones en una diana y me pones una bala, para mí es una falta de respeto y además estás indicando cuestiones que atentan contra mi persona, bajo mi punto de vista. Si tú me quemas, bueno, pues puedo decir, es una fotografía que es mía también en mi propio derecho de imagen. También mi propio derecho de imagen. No, eso, el derecho Sí, de imagen no existe. si tú, vamos a ver, depende de dónde saque la fotografía. Yo creo que puede ser hasta mi propio derecho de imagen. Es decir, que hay situaciones en las que debemos estar regulados, lo mismo que se regula el carnet, lo mismo que se regulan Eso es otra multitud de cosas, porque yo en una autovía puedo ir a más deprisa, más despacio, si no corro peligro con nadie, si voy solo. Y sin embargo está limitado. Pero es que es distinto, Claro, precisamente, claro, porque es un ámbito pero- público en el cual puede Y el, resultar... quemar una bandera en una plaza también es un acto público. Claro que es un acto Claro, público, pero es y un es- acto público de libertad de expresión, no es, y lo lo mismo, no es lo mismo un acto público de utilización de una vía compartida con otra gente. ¿Y si voy solo? Pues, ¿Si voy solo? pues ¿Solo?
Pues, pero tú no sabes si vas solo. Tú Sí, puedes ir sí, solo como y en que la no voy siguiente solo, curva- lo que no, pero en la hace. siguiente curva aparecerá. Bueno, Sería interesante saber si alguien lo sabe o si alguien más o menos entiende o es más, o sea, estudia más esa cuestión, si este tipo de situación, cómo está en el resto de países europeos, por ejemplo. Si alguien quema una foto de la reina Isabel II, por ejemplo, ¿qué pasaría? Eso lo hacían los punkies en los conciertos de los Pistols y no pasaba nada. Hasta ahí no pasa. Es más, se cogía la Union Jack, ellos cogían la Union Jack y hacían con ella lo que les daba la gana. Eso era los años Y, 70 por ejemplo, o 80, bueno, pero creo que bueno, posteriormente... No les vamos a dar muchas lecciones a los ingleses de democracia y libertad de quiero decir, expresión. en Holanda, No, ninguna. en Bueno. Holanda, en Italia, en Francia, En todo caso, en Alemania... A mí, en todo caso, lo que ¿Alguien sabe cómo está la normativa con eso? Ya, en todo caso, Porque lo que no estamos hagan- hablando de un ciudadano cualquiera, estamos hablando Es que- del primero de los españoles, que es el que se le tiene que exigir que dé ejemplo. Pero Y que, es el que- pero el que que la se le tiene que- iniciativa de ese tipo de propuestas salga de un grupo que se dedicaba a poner el nombre de personas dentro de una diana para que otras personas se encargaran de, si es posible, cargárselas. Ahí, por ordenar un poco el No debate, sé, si me no permitís, sé. se deroga la figura de las injurias graves a la corona y a los miembros de la Casa Real, pero no se ha derogado en ningún momento el delito de odio. Podríamos estar incurriendo en un delito de odio, ni tampoco en otra figura, que es la incitación a la violencia, que es, Claro, evidentemente, son las líneas- entre decir el emérito es un defraudador, es un desleal, es lo que se nos ocurra que creemos que es, porque flagrantemente hemos descubierto que lo es a lo largo de décadas de silencio, puede que sea crítica y otra Es que cosa eso no es ni crítica, eso es constatar un hecho. sea la incitación a la violencia. Es decir, es que constatar un hecho no es ni crítica ni nada, es constatar un hecho. Hacer una crítica es otra cuestión. Pero insisto, el delito de odio, ¿lo habría Claro. o no lo había? Claro, no. Delito de odio, es que depende. Lo que hemos comentado, una diana sí puede ser delito de odio. Yo es que estoy en contra del Evidentemente. concepto. Yo estoy en contra del concepto de delito de odio. El odio es como explica muy bien, por ejemplo, Carlos Castilla del Pino, en la teoría de los sentimientos, el odio es un estado mental, un sentimiento, y es completamente subjetivo. A nadie se le puede prohibir odiar a nadie. Es decir, o odiar a nadie, odiar a la humanidad, odiar a los perros, a los gatos o al planeta Júpiter. El odio en la simple expresión delito de odio me parece una contradicción, porque no hay ningún tipo de objetividad. Yo tengo todo el derecho del mundo, el derecho humano, el derecho moral, a odiar a quien quiera. El ejemplo, yo ahí siempre pongo el ejemplo del judío, por ejemplo, que odia a los nazis o que odia a los neonazis. Supongamos un judío, nieto de un judío, o de una judía, para ser más, que falleciese, que hubiese sido asesinado brutalmente en un campo de concentración, tiene todo el derecho del mundo a odiar a los herederos de aquellos nazis, a los neonazis. Perfecto, pero incitar a ese odio es una cuestión distinta. Es una Vamos a cuestión ver, distinta. incluso la incitación, esto lo explica muy bien, a mi modo de ver, muy bien Murray Rothbard en su libro Hacia una libertad, el manifiesto libertario. Ni siquiera la incitación, porque quien actúa por sí mismo. Si yo le digo a alguien, vete allí y pégale un palo a aquella persona que está allí, es incitación, pero como, a la violencia, pero ya ni siquiera al como odio. quien ejerce esa violencia no soy yo, sino es otra persona, es la otra persona la que tiene que responder. Ni siquiera la incitación debería ser considerada un delito o una falta, a mi modo de ver. Responsable de sus actos es quien comete los actos, y ya está. Y la cuestión del delito de odio, yo llevo muchísimo tiempo diciendo, ¿cómo que delito de odio? O sea, todo el mundo tiene derecho a odiar a quien quiera. Vamos, es que no es una cuestión ya ni de derecho, es una cuestión de un sentimiento, un estado mental derivado pues de situaciones, de agravios, de lo que sea, y uno pues, o incluso pues de complejos psíquicos, yo que sé, uno puede odiar a perros, odiar a los perros, por ejemplo, porque cuando era pequeñito pues le mordió un perro. Y esto, en los tiempos que corren, con esto del animalismo, todo esto, es perfectamente posible. Delito de odio contra los perros. Yo particularmente creo que el delito de odio no tiene más mínimo sentido. Bien, sería Conceptualmente. perfectamente lícito que cualquiera que quiera pueda públicamente defecarse en la lactancia del rapero Valtonic. Jesus Christ. Defecarse en la Vamos a decirlo lactancia, finamente. cagarse en la leche que mamó. Ah, vale. Es que eres muy fino tú.
cagarse en la Muy leche adornado. que mamó el rapero, ¿quién? Baltoni, que está en busca de captura. Sí, O estaba en busca de captura y huyó. Y es que- Bueno, recordemos que son de 6 meses a 2 años de prisión lo que caían o lo que estipulaba el Código Penal por este delito, que deja de estarlo. Hay que decir que, bueno, ha pasado su fase en la Cámara Alta, en el Senado, y tiene que ser debatida, o sea que estamos ahora mismo en plena vigencia y en plena actualidad en el Congreso. Vamos a ver, Bien. ¿sería la cuestión de que si sería legítimo insultarle, por ejemplo? ¿Te refieres a una cosa? Sí. No, ojo, me refiero a este artista, A Baltoni. porque ha sido el que Sí, se le puede insultar. lanzó todo tipo de... o sea, Yo estoy completamente de acuerdo en que se le insulte como, Y- con la mayor crueldad posible. bien, y tendría que desestimarse una querella criminal por injurias con publicidad hacia Sí. mi persona en este caso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que con eso, pienso que con eso lo que podemos llegar es a las normas lógicas de relación social, No, romperlas. Es al revés. No, es al revés. no, yo creo es que como no, lo ¿eh? que pasa en las redes sociales. Al final, si no se le hace caso a lo que dice, este tío no sé qué, no sé cuánto, al final todas las aguas se remansan. No, yo creo que no. Y ya Imagínate, no hay más problema. imagínate, Ángel, que en esta tertulia, aquí los 4 que estamos, como lo vemos normal y es algo normal, pues empezásemos a faltarnos el respeto, a incitarnos al odio y Mi poco libertad de menos... expresión es sagrada, claro. Claro, y ya llega un momento de, bueno, pues de rayar casi con la violencia verbal. ¿Eso sería lógico? ¿Tú crees que la gente nos vería? ¿Tú crees que la gente admitiría eso? No, Pues ya está. aumentaría la Eso audiencia es seguro, exponencialmente. claro. O sea, Ahí eso lo- está. Si lo que ¿Estás hay que hacer es seguro? empezar. Tengo ¿Tú estás seguro? Y tú Si lo que hay que también, hacer es piénsalo. empezar. No, es Bien. decir, una cosa es cuando juegas con el morbo de las cosas. Tengo mis dudas también, No, como dice Julián. No, cuando juegas con el morbo de las cosas y otra cosa es cuando ya empleas violencia. Son dos cosas distintas. que Tú volvemos- emplear morbo de las cosas es un concepto distinto a emplear una violencia verbal. ¿Qué concepto distinto? volver al Muy distinto. Bien. Vamos a una línea entre lo que es una Claro. crítica y un insulto. Rematamos- El buen gusto, el mal gusto, Claro. la educación. jope. Pero eso son cuestiones, al final son cuestiones subjetivas. Son Y mira, cuestiones que si marcan si el- nosotros aquí empezásemos Pues ahora nada, pues que- eso, a insultarnos y cosas así, pues posiblemente la gente diría, anda, que la tertulia esta no la veo nunca más. Y sería peor para nosotros, porque estamos aquí pues, halagando nuestros egos, Hay otra- como si tuviésemos algo como Hay interesante otra que decir. tertulia, creo que se llama Sálvame, que no tiene precisamente una corta audiencia. Y Es de lleva los- una buena cantidad. Pero bueno, el ejemplo es bastante malo, Julio. No, es adecuado, perfectamente. Desde el punto de vista técnico, sí. Como apliquen ese mismo Bien. sistema de lo que estamos hablando en el Congreso, imagínate. Bueno, hay a veces que una parece, cosa hay a nada veces más. casi lo ¿Tú parece, qué ¿eh? dices? Son no sé cuántos, pues tú eres un no sé qué. Bueno, pero ya puestos a buscar ejemplos, como pasa en el Parlamento británico. El Parlamento británico es tradicional desde hace 400 Sí, pero- años que la gente pues no... Sí, pero pasa una cosa en el la Parlamento gente- británico los que no... más civilizados del mundo y sin embargo se Sí, dicen lo que... vale, pero ocurre una cosa en el Parlamento británico. El que miente, exceptuando este último, se va. Es que esa es otra cuestión. ¿Ves? Esa es otra También será libertad de expresión, es decir, yo aquí no, pues busco... ahí no es, eso no es verdad. Sobre todo en una sede parlamentaria no puedes mentir. Esa es la cuestión de los viejos romanos de la sceptio veritatis, Pues que la gente que se dedica al periodismo... no será el ejemplo español. Eso es otra cuestión, evidentemente, ¿dónde vas a buscar un ejemplo? Pues no, claro. La cuestión es la sceptio veritatis, la gente que se dedica a periodismo lo sabe perfectamente. Si estás diciendo Ángel, una la cuestión, verdad... Permíteme un momento. Violencia verbal sí, mentira verbal no. Correcto, ¿Es eso? ¿vale? No, claro. Eso es lo que me... Desde luego, en ámbitos en los cuales se debe exigir la veracidad a los participantes, así de claro. Y desde luego en el Parlamento, por ejemplo, en un Parlamento, en un entorno, digamos, político oficial... No sé, en un parlamento decimos en un ayuntamiento, decimos unas cortes regionales, todo ámbito político. Es una exigencia absoluta, porque además es que yo creo que hasta a la hora de tomar posesión del cargo, de alguna manera las fórmulas siempre incluyen, no directamente la cuestión de la veracidad, no es aquello de la verdad, toda verdad y nada más que la verdad, pero a lo mejor no estaría mal. Es Pero un sí. principio básico, exigir la veracidad, exigir el Fíjate, lenguaje... Ángel, Por favor, si me vamos, permite un momento... vamos a pasar de tema. No, porque sé que no quiero poner un vamos a ejemplo. estancar. Fíjate hasta qué punto. La mentira se lleva hasta la máxima expresión en los parlamentos, que aquí se promete o se jura cumplir la Constitución y están pidiendo que se derogue o, por ejemplo, emanciparse una parte del país que constitucionalmente no está recogido. Eso Con ya lo explicó creo- en su día, lo explicó extraordinariamente bien y se lo recomiendo a todo el mundo. Hay edición española, hay 2 o 3 ediciones españolas muy buenas. El libro de Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, que se titula El arte de la mentira política. Es un texto Sí, extraordinario. pero ellos ya no mentira, es que hasta juran o prometen y ahí está el ejemplo.
20 minutos consumidos de tertulia en este festivo Día del Corpus en Castilla-La Mancha, bueno, en todos sitios, pero que se celebra aquí en Castilla-La Mancha. Tenemos festivo hoy jueves. Esta tertulia evidentemente se repondrá en días sucesivos. Segundo tema de la tertulia de hoy, el recurso, en la revisión a que quiere someter la comunidad, el gobierno de la Comunidad de Madrid, ahora también se le ha sumado el gobierno de la Comunidad de Galicia, por la ideologización de los libros de estudio, de los libros de texto. No me gusta, abro paréntesis, no me gusta a mí hablar a los libros de estudio como libros de texto, porque evidentemente los libros son de texto, es como la sopa de caldo. Pero bueno, dicho esto y este pensamiento en voz alta, que está muy bien traído, decir que, bueno, que considera el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que hay material sectario, sobre todo en la asignatura de bachillerato de Historia, y que quieren someterlo a revisión. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado esta intentona de regatear o de eludir la LOMLOE o Ley CELA. Tengo que empezar otra vez a pedirle que saque de banda al profesor para que nos lance el tema y nos dé su punto de vista sobre si los contenidos aprobados pues han de someterse, según el gobierno que corresponda en cada región, en cada comunidad, a una revisión, a ver si son o no equilibrados, o si están o no provistos de contenido de carga política y de adoctrinamiento en las aulas. Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos lados, con los dos lados, bandos, como se quiera entender. Por un lado está la cuestión de la libertad de cátedra, que la consagra la Constitución. Una vez más, hay que sacar aquí la Constitución, la libertad de cátedra, es decir, la libertad que tiene el profesor, la profesora, para explicar la asignatura como le parezca bien, dentro del marco legal y dentro del marco de unos temas que están en las programaciones, que hay que abordar, etcétera, etcétera. Entonces, pues cada profesor, cada profesora escoge el libro que mejor le parece. Por un lado está la cuestión de la libertad de cátedra, de manera que un libro de estudio, un manual, un soporte para la docencia del profesor o de la profesora, que en un momento determinado, pues a lo mejor en un párrafo, pues sí, suena como tendencioso, y todos nos hemos encontrado con libros así, en los que pues a lo mejor una foto situada en un determinado momento, en un determinado lugar de una página, con un determinado pie de página, dices, claramente es tendenciosa, o una selección de un texto que a lo mejor dirías, realmente este texto está bien escogido para ejemplificar un determinado contenido o lo que sea, pero bueno, eso tiene que estar del lado de la libertad de cátedra. Ahora bien, ahí también yo creo que estoy de acuerdo en cierta medida con las precauciones que pueda tomar Díaz Ayuso y su equipo con respecto al exceso de ideologización de los manuales, pero por definición, es decir, si un libro está excesivamente ideologizado, obviamente no puede, es decir, si uno abre un libro, un manual, lo que tú decías, los conocidos como libros de texto, y obviamente te pones a leerlo y todos los ejemplos que ponen son favorables a un determinado, por ejemplo, un manual pues típico de filosofía, ¿no? Para hablar de lo que más conozco más, y te das cuenta que todos los ejemplos que pone pues son claramente tendenciosos a favor de un determinado partido político o de una determinada ideología, izquierda o derecha, o lo que sea, pues chirría bastante, no gusta, y no creo que esté bien, y creo que tiene que ser revisado, ¿no? Pero en principio la libertad de cátedra yo creo que es intocable, como es intocable también el derecho que tienen los alumnos a conocer todas las perspectivas posibles con respecto a una determinada temática, En matemáticas, por ejemplo, a mi modo de ver, modesto modo de ver, yo no soy profesor de matemáticas, pero cierta ideologización de las matemáticas es que es sencillamente ridícula, ¿no? Por ejemplo, en un libro de filosofía o de historia de filosofía, o incluso de historia, por ejemplo de historia de España, pues obviamente un exceso de ideologización puede suponer una tara muy seria para los alumnos que vayan a estudiar a través de ese libro, claro. Entonces ahí tiene que intervenir la administración. Abrimos tertulia. Existiendo tantos comités de expertos que hay, comités de expertos hasta para la hora de cómo abrir un cigarrillo, un paquete de tabaco. Es que son comités, pero no son de expertos. Bueno,
Pues porque una vez por todas, esto que tú acabas de decir, en lo que yo estoy de acuerdo, hay ciertas asignaturas que son más proclives a que sean, bueno, pues que tengan cierta ideología, que puedan ser manipuladas, dependiendo, aunque sea de una forma muy civilina, pues porque no existe un comité de expertos que se dedique realmente a emitir unos textos que sean, lógicamente, lo más neutrales posible, pero que sean iguales para todo el conjunto del Estado. Pero es que el comité de expertos lo tiene que nombrar un comité de expertos en expertos, que tiene que ser nombrado por un comité de expertos en expertos en expertos. ¿Quién vigila a los vigilantes? Estamos de fiesta hoy, ¿eh? Claro, Lo que no puede ser que... ¿Quién vigila a los vigilantes? Lo que no puede ser, por mucha razón que lleve, que yo ni se la quito ni se la pongo, pero es que Ayuso parece que está en guerra continua con el Estado, es una guerra continua y constante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, es su derecho también, sí, claro, es su libertad. No es mi cuerda, precisamente, pero yo... Pero de todas formas, lo que no puede ser es que haya siempre esa guerra entre comunidades autónomas, ahora te gobierno yo, ahora me gobiernas tú. Es que hay varios problemas. No se ponen de Esto se acuerdo? da porque hay varios problemas, a mi entender. El primero, educación está transferida a las comunidades autónomas, ¿no? Sí. Claro, si está transferido, pues... Cada uno hace de su capa un sayo. Esa es la cuestión. Es decir, pues. el Ministerio puede llegar a un momento que se meta en cuestiones puramente autonómicas y las autonomías, pues, no dejen de que el Ministerio... Ya, pero eso tiene como resultado lo que está ocurriendo. Dependiendo dónde vivas, vas a estudiar una cosa o vas a estudiar otra. Es que ocurre así. Es que ocurre así. Es que ocurre así. Ahí voy yo, por eso quiero yo un comité de expertos o alguien que tenga una uniformidad de criterios en cosas básicas. Eso es imposible. ¿A quién montas? ¿A quién llama? ¿Cómo montas un comité? Es imposible porque entonces tendrías que quitar las transferencias a las comunidades autónomas. Imposible. Si no hace falta quitarlas. Sí, imposible. No hace y falta luego, quitarlas. en lo que tiene Ángel mucha razón. El libro, el texto, puede estar más o menos con carga política, con carga ideológica. Pero la gran carga la puede dar el profesor. Evidentemente. Sí, eso Es decir, por supuesto. si un texto está con mucha carga política y el profesor es contrario a lo que dice el texto, de poco va a valer lo que dice el texto. No, al contrario, valdría de mucho. Bueno, valdría de mucho en el sentido de la dialéctica del libro. Pero vamos a ver, es que hay que verlo en ciertas edades. Es decir, hay edades en las que puede estar el texto con mucha carga ideológica, el profesor también, pero los alumnos no tienen a lo mejor todavía capacidad de absorber ese tipo de cuestión. Si el profesor realmente tiene una carga ideológica importante, la va a expresar siempre. Sí, eso está y ahí no hay ninguna comunidad autónoma, ni ningún presidente de comunidad autónoma puede cortar esa situación. Eso ha pasado siempre. Claro, luego entonces creo que lo de los libros puede tener cierta carga política en un momento determinado, pero de verdad, quien en educación marca la directriz es el profesor. Bueno, y creo en cierta medida. Sí. En cierta Vamos a ver, medida. yo tengo muy claro, yo hace muchísimos años que no manejo manuales. Pues desde aquí tenemos el ejemplo. Primero porque no hay alguno hay que me pudiera satisfacer, pero en general no. Y desde luego desde que empezó esto de cuando empezó la crisis, hay que tener en cuenta que algún que otro manual, lo mínimo que cuesta son 30 euritos, y 30 por 8, 240, y cuando te das cuenta, a lo mejor si son 2 hijos, pues son 500 euros. Son 560 euros, por poner un ejemplo, que pueden ser más. Estoy hablando de 30 euros, pero pueden ser entre 30 y 40 por manual. Es decir, yo dije, no, vamos a ver, se acabó, ya está. Yo cojo los libros de mis clásicos, los leo yo en clase, los explico, ellos toman las notas que quieran, levantan la mano, comentan, argumentan, razonan, no opinan, porque no les permito opinar, pero argumentan, razonan, tal y cual, y lo que hacemos es, pues, el viejo, claro, en una asignatura de filo como la mía, la mía, la filosofía, esto es fácil, ¿no? A lo mejor en una asignatura como matemáticas es más necesario complicado. Tener un punto de referencia, un libro con ejercicios resueltos, tal y cual, vale, pero desde luego yo particularmente no uso manuales y yo creo que no va mal. La mía, por ejemplo, sería una asignatura, tanto la filosofía como la historia de la filosofía, incluso como la psicología que imparto en el segundo bachillerato, cuando había ética, imaginaos, valores éticos, o sea, son libros que son muy caros, a mí particularmente no me gusta cómo están elaborados en general, serían asignaturas perfectamente susceptibles de ser dirigidas con intenciones tendenciosas para arrimar el ascua a la sardina que yo pudiera. Yo siempre les digo a mis alumnos, es algo que ya les digo 2 cosas, lo pueden atestiguar cualquiera que Vamos cerrando la primera parte, por favor. Le digo 2 cosas. Aquí no venís a opinar, vuestra opinión no me importa nada. Y segundo,
he terminado de argumentar, he terminado de explicar, tal, ahora que cada uno piense lo que le dé la gana. Entonces, pues hay los que están de acuerdo conmigo, hay los que se llegan a casa a la hora de comer y le dicen a sus padres, anda que la filosofía nos ha dicho esto, lo otro, de más allá, pues ya está, viene el señor padre, la señora madre, come, y después esto de que los profesores mandamos, viene el señor padre, la señora madre, o viene el inspector y me echa una bronca. Vale. Y gracias. Y gracias. Bien, pues ponemos punto y final a esta primera mitad. En la segunda tocaremos temas radicalmente distintos a los de esta primera parte. Hablaremos de esta novedad, este nuevo permiso de conducir B1. Los chavales de 16 a 18 años no van a tener un acceso directo a un vehículo convencional, pero sí que van a poder conducir coches eléctricos de unas dimensiones tasadas, de una masa también tasada y a velocidades que no excedan los 90 kilómetros por hora. Una de las conclusiones, bastante favorables, la reducción drástica que va a suponer de emisiones de gases nocivos a la atmósfera. Tocaremos también otros temas, así que en unos minutos regresamos, no se vayan. Hablamos en esta reanudación de la tertulia del nuevo permiso de conducir B1 para jóvenes de 16 a 18 años, como hemos anunciado al final de la primera parte, pero no me resisto a preguntarle de nuevo al profesor Ángel Luis Rivas Lado sobre el follón que se ha montado entre los días 8 y 10 de junio con la celebración de las pruebas de selectividad de la EBAU en Castilla-La Mancha con el examen de matemáticas. Hasta el propio presidente Emiliano García Paje ha manifestado su predisposición a que se varíe el criterio de la realización de los exámenes para que perfectamente se pueda recurrir un examen como este de matemáticas que al parecer estaba cuajado de errores en las preguntas, en los enunciados del examen. Tenemos en esta mesa a una persona que ha corregido examen, no creo que sea de matemáticas, pero sí que ha estado en las correcciones de las pruebas de la EBAU y le preguntamos directamente, profesor, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, yo he estado vigilando aquí en el Nieva y corrigiendo en Ciudad Real. En el Nieva, dicho sea de paso, el segundo día por la tarde había 34 grados a las 7 y los chavales los examinandos, pues como auténticos titanes, muchachos que llevan 2 años y medio sufriendo las consecuencias del COVID y todo esto, como auténticos titanes aguantando. Lo que pasó es que efectivamente el examen de matemáticas pues, fue muy perturbador. Yo estaba vigilando y entonces pues mis alumnos, que estaban, los alumnos del Prieto, alguno pues empezó a levantar la mano y tal, aquí faltan datos, esto no está bien planteado, esto no se corresponde con la estructura formal que hemos venido estudiando durante todo el curso, esto no está bien, esto tal y cuanto, se empiezan a ponerse nerviosos, se empiezan a hacer las consultas a la central, digamos, tardan mucho en contestar, tardan bastante en contestar, y es tiempo que se pierde, nervios que se van acumulando, y los muchachos estaban desesperados. Hicieron lo que pudieron y cuando pues, a la salida, pues varios de ellos, del Prieto, del Valbuena, del Nieva, del Máximo Laguna, unos cuantos de ellos, realmente reventaron de angustia, se echaron a llorar, y eso evidentemente queda acumulado, toda esa tensión y toda esa decepción y toda esa angustia queda acumulada para los exámenes siguientes y por tanto ya toda la selectividad o la EBAU queda, digamos, en buena medida podrida por este asunto, ¿no? Aún así aguantaron muy bien, aguantaron como titanes, ya digo, cuando se batieron el cobre con unos exámenes. Después aparecieron otras ambigüedades, otros exámenes, otros errores por aquí y por allá, más solventables, pero el examen de matemáticas realmente fastidió muchísimo y se quedaron muy tocados. Una pena, una promoción que venía tocada por 2 años y medio de COVID y que aún así han aguantado el tirón de una manera heroica y magnífica, son una gente estupenda. Yo estoy orgullosísimo de los míos, orgullosísimo de los del Valbuena, orgullosísimo de los del Nieva, de los del Máximo Laguna, de los de todos, porque ha sido una promoción. Los resultados no han sido buenos, relativamente. Hombre, han aprobado un 95% largo. Pero en las notas. Las notas han sido.
Las notas han caído bastante. En esto, vamos a ver. Y es una pena, porque es una en promoción que no se merecía. ¿Qué pasó al final con el examen de matemáticas? ¿Qué solución se le dio? Yo no lo sé. Yo lo que sé es que allí en Ciudad Real, cuando llegamos todos para empezar a distribuirnos por materias, para corregir y tal igual, a los de matemáticas se los llevaron en una parte y supongo que... Yo de todas formas lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y lo que pasa en Ciudad Real sería un comité de expertos. En esto, vamos a ver, pasa lo mismo que como lo que hemos estado comentando antes. Cada comunidad autónoma hace su propio examen. Sí. Claro. Y luego los chavales pueden optar a cualquier universidad española. Sí. Es decir, imaginaos que una EBAU de cualquier comunidad autónoma es un poquito más sencilla. Van a subir más puntos que en una comunidad autónoma que pone la EBAU un poquito más difícil. Esos chavales tienen opciones a optar a ciertas carreras que no van a optar donde la tengan más difícil porque no va a llegar la nota. Es decir, aquí en este país, en ese sentido, falta seriedad. Mucha seriedad. Pues es que porque mucho con lo que estamos hablando están los chavales no jugando con las mismas armas los de una comunidad autónoma con respecto a las otras. O si lo que se quiere decir es que cada comunidad autónoma tenga sus propios alumnos y que no salgan fuera, dígase y diga, no se puede ir a otras universidades. Porque lo que se está haciendo es a mucha gente joven limitando la posibilidad de hacer una carrera que realmente le gusta y coger otras que luego van a ser un fracaso en muchos casos de sus propios estudios. Yo quitaría y si eso no se corrige, vamos a cada vez abundar a más, porque claro, la solución será la solución radical que se relacionado con lo que estamos comentando antes de los libros, todo igual. Falta, si se tiene que hacer, que se haga algo con un criterio más o menos único y equitativo para todo el mundo. Pero es que imagínate, lo que no puede ser poner que una persona en Jaén estudie una cosa y en el Ferrol estudie otra y en Gerona estudie otra. Imagínate que lo que da Ángel aquí posiblemente no se parezca nada a lo que esté dando alguien de filosofía en el País Vasco. No, sí, se parece. Aristóteles dijo lo que dijo. Sí, pero es decir, vamos a ver, y en matemáticas 2 y 2 son 4. Claro, pero tú sabes lo mismo que yo, que no es igual, conforme lo plantees y conforme lo diseñes. No, yo lo explico mejor. Bueno, no me cabe la menor de las dudas. Que no te quepa. Pero yo quitaría la EBAU. Hay cuestiones... Sí, no dejan de ser un poco absurdos. Que el filtro fuese directamente a la universidad. Se valora, se hace una nota media de todo lo que es el paso por el bachillerato. Pero si se quita, vale, perfecto. Si se quita, ¿cuál es el problema? No. Que el acceso a las carreras, ¿cómo lo limitas? La propia universidad e incluso la propia facultad. Puede hacerlo. Yo creo que la universidad... ¿Cómo? Que bachillerato no lo aprobaría tanta gente como lo está aprobando. Eso está también. No, en cuanto... Pero si el ministerio quiere que pasen los chavales de curso, aunque lleven suspenso todo. Pero ¿cómo vamos a tratar esto? Pones cada ejemplo, Fernando, el ministerio. ¿Y qué tipo de autoridad intelectual, académica tiene el ministerio hoy por hoy? Ninguna, Fernando. Es decir, habría que quitarla. Pero que comparto contigo, pero es que a lo mejor lo que hay que quitar a lo mejor es el Ministerio de Educación. Ya os digo que la ley CELA está de embajadora de España, el Estado español en el Vaticano. En el Vaticano. Todo eso está muy bien, pero es que... Para que sepáis lo que es bueno. Yo quitaría la EBAU, y que fuese cada universidad. Es el problema que se da. Sí, con la media, sumando las medias del bachillerato. No, y que hiciese, y que el bachillerato, como bien decía Julián, sea un poquito más exigente y que se dé un título cuando realmente se tiene que dar. Dicho sea de paso, comparto otra vez un pensamiento mío íntimo en voz alta. Mis dos hijas de 21 y 26 años, enfermera una, maestra otra, lo pasaron mucho peor en primero y segundo de bachillerato que en todas sus respectivas carreras. Pues posiblemente. Voy a la idea de que yo creo que ya es un filtro importante el propio bachillerato, es que el bachillerato y determinante a la hora de decidir estudios posteriores. Esto que voy a decir yo ya sé que esto suena así como muy egocéntrico y tal, pero es que el bachillerato, en el sentido clásico, histórico de la palabra, es la columna vertebral de una sociedad. Es la columna vertebral, lo que refleja la clase media y lo que refleja, es decir, la formación, la instrucción sólida, mínima, pero sólida, y en muchas ocasiones no solo mínima, que debe tener una sociedad. No te puedes jugar el futuro de una sociedad destruyendo el bachillerato. El bachillerato es fundamental. Evidentemente la universidad se constituye como el núcleo de la élite. De la élite intelectual, académica, científica, ideológica, intelectual en general. Pero sin un bachillerato potente, poderoso y muy exigente y elitista, en el sentido originario, estricto de la palabra, es decir,
que realmente seleccione a los mejores. Y tiene que seleccionar a los mejores en términos de calificaciones y ya está. No significa esto que haya que cortarle el paso a la gente, pero si estudias más... Pero sabéis que la tendencia, sin embargo, no va por ahí. Claro. Pero si realmente todo fuera así como él está explicando, claro que tiene razón de ser lo que ha comentado de que la EBAU si por él fuera la EBAU la eliminaba. Por supuesto. Claro. Eliminas la Y ahí EBAU, sí que tengo que estar de acuerdo con eliminas con, la EBAU contigo en buena y el parte de filtro, lo que y estás el filtro diciendo. directamente en las universidades. Cuando un alumno está en segundo de bachillerato, que yo ampliaría el bachillerato un año más, yo pondría un tercero de bachillerato, bueno, organizaría todo, pero haría un año más, un tercero de bachillerato, ya especializadísimo. Sabe perfectamente, quiero ir a la universidad X, a la facultad Z. Yo sé lo que me exigen para entrar, me preparo a fondo, me preparo en serio, soy un estudiante, una estudiante realmente riguroso, y cuando llego allí a hacer el examen, hago un primer filtro a lo mejor en la universidad y después directamente en la facultad, hago el examen, apruebo, entro. Y ya está, y así te quitas de no sé cuántos modelos de... El Pacto de Estado sobre Educación en España, la eterna quimera. Eso Hoy- no va a existir. No lo veremos. Hoy, No va a hoy existir. el profesor Es teóricamente imposible. Ángel Rivas se está hinchando. Bien, Estoy continuamos. echando a base de agua. No hay manera de que pongas unos pinchos. Continuamos. Se estudiará. Lo propongo a la empresa y lo que sí que hoy estoy por improvisar. Lo que sí que os propongo es hacer una próxima tertulia en directo. En directo, Sí. en directo, sin trampa ni cartón, sin red, y con una copa de vino de Valdepeñas en la mesa, Muy bien. como las antiguas tertulias de los años 90, acuérdense. De todas formas, aquí entiendo que es como si fuese en directo, porque no editáis. Y si no editáis es como si fuese directo. Sí se edita, pero sobre la marcha. Ah, bueno, pues entonces es como si no Es lo que editaseis. está porque- haciendo la compañera Patricia. Continuamos. Nuevo carnet de conducir B1, permiso para menores de 18 años y mayores de 16. Está enmarcado en la nueva estrategia de seguridad vial 2020 y 2030. No hay ninguna novedad porque ya existe en Portugal, en Italia, en Francia y en el Reino Unido. Las características del vehículo: debe de pesar como mínimo 400 kilogramos, ser eléctrico puro y desarrollar una velocidad no superior nunca a los 90 kilómetros por hora. Su potencia de su motor no debe de exceder los 20 caballos. Estamos hablando de un vehículo estricta y eminentemente urbano. Habría ayudas de entre 1.800 y 2.000 euros, dependiendo de si en la compra del vehículo se achatarra o no un coche viejo. Hemos consultado posibles distintas opciones y hemos visto 3 vehículos de 3 marcas muy populares, muy conocidas. Uno arranca con 10.000 euros, un segundo arrancaría con 12.000 euros y un tercero con unos 13.000 euros. El paquete de opciones, el pack de extras, puede suponer unos 500-600 euros más. Bien, vamos a dar paso al reportaje que han hecho los servicios informativos con las opiniones de la gente en la calle y la opinión cualificada de una directora de autoescuela en nuestra ciudad. Lo vemos. Cada uno puede hacer lo que quiera, ahora, pero tiene que ser responsable. Si tiene 16 años y va a ser un bala, pues yo no lo veo bien. Es una edad que tal, pero bueno, si es responsable yo lo vería bien. Bueno, hay gente que es responsable para eso y hay gente que creo que no es responsable todavía, con 16 años. Pero claro, eso luego cada uno su manera de ser. Yo creo que para los 18 años sí está bien que se lo sigan sacando. Fabuloso, porque yo he sido un conductor toda la vida, desde los 12 años, 10 años sin carnet, con miedo. Si hubiera podido, aunque hubiese sido un coche especial, como es ahora y con sus normas, pues fenómeno. En Estados Unidos se podía conducir desde los 16 años, con en mi tiempo, voy a hacer 70, o sea que ya hace tiempo que en Estados Unidos, no lo quiero poner como ejemplo, porque cada nación tiene... Y depende de cómo sea la persona, pero claro, si ahora lo ponen para 16, pues empezarán todos a sacárselo a los 16. Como es normal, a todos nos ha gustado tener el carnet contra antes mejor. Según la responsabilidad que tenga cada uno, porque con 16 años, 16, 18 años más o menos es la misma edad. Pues lo único que uno es mayor de edad y otro es 16 años, pero la responsabilidad es lo que vale. Lo veo un poco precipitado, pero bueno, hay gente que es muy responsable y a lo mejor son más responsables que cuando tienen 18 años, o sea que eso es muy relativo una cosa de otra. A ver, lo veo bien, de hecho desde 2 puntos de vista. Por ejemplo, abrir las opciones para los conductores jóvenes de tener más opciones de movilidad.
Hasta ahora mismo, por ejemplo, solamente pueden obtener con 16 años el carné de moto A1 y de ciclomotor, pues otra opción más siempre es bienvenida. Además, creo que al conducir y dar acceso a este tipo de vehículos de 4 ruedas, creo que les va a beneficiar luego a la hora de sacarse el carné del coche, en esa experiencia que es llevar este tipo de vehículos. Y luego, sobre todo, lo que creo que se pretende con este carné es el tema medioambiental, mejorarlo. Al dar acceso este permiso a conducir un vehículo eléctrico, si ya desde joven inculcas ese uso del vehículo eléctrico, es muy probable que en un futuro seas conductor de vehículo eléctrico, que creo que es lo que se pretende, ya ir poquito a poco dejando de lado el uso de vehículos de combustible. Lo que sabemos hasta ahora es que va a ser un tipo de vehículo eléctrico determinado, hasta un tipo de peso concreto, y luego tiene que estar limitado, creo que a 90 km por hora, y no va a ser cualquier vehículo eléctrico. Además, creo que tiene que tener unas medidas de seguridad obligatorias, como tipo frenos ABS, y ya actualmente la mayoría de vehículos tienen un montón de elementos de seguridad nuevos, como cámara trasera y demás. Pues yo creo que ya esas opciones, ya al ser vehículos eléctricos, las traerán como novedad, que siempre es beneficioso, claro. La gente tiene que ver que un chaval con 16 años puede acceder al permiso A1, que es para llevar motos de hasta 125 centímetros cúbicos, y pueden coger mucha más velocidad que este tipo de vehículo que se pretende conducir con el permiso B1. Por lo tanto, no veo que la gente sea menos responsable o poco responsable. Además, tenemos ejemplos de otros países como Italia y Francia, que este permiso ya está implantado y está dando resultado y va bien. En Francia, de hecho, también puedes sacarte el carné del coche que te da, digamos, como prácticas un familiar con la autoescuela, y ya puedes conducir con 16 años, o sea que lo tenemos de ejemplo en otros países y me parece una medida acertada. José Vicente, conductor. Es una manera más de sacar más dinero, me parece absolutamente absurdo, por mucho que funcione en otros países europeos. Es como un Tamagotchi, solamente que eléctrico, y al precio de la luz, vale. También el exagerado, me parece exageradísimo los precios que has puesto, que bueno, que nos has dado de estos coches para la utilidad que pueden tener. A mí yo lo veo absurdo, de verdad. Yo, con respecto a la contaminación, es decir, yo comparto lo que dices, es decir, creo que es absurdo, no creo que vaya a tener mucho éxito, en principio, porque pues, ya diré por qué, pero si es por movimiento urbano, en ciertas ciudades sí, pero en ciudades pequeñas no va a tener éxito. Es decir, ciertas ciudades sí, pero bueno, también funciona el patinete, funcionan más cuestiones. Te vas a Valencia, que es una maravilla, hay un carril bici que te recorre prácticamente toda la ciudad. Barcelona igual, es decir, si las ciudades están bien adaptadas. Y luego, de verdad, la canción de la contaminación. ¿La gente ha pensado que las baterías funcionan con litio? Es que yo no lo sé, de verdad. Como las del móvil. Como las del móvil, es decir, y luego aquí no queremos tener minas de litio, y España podría ser la segunda o tercera potencia de litio y no lo queremos sacar, pero aunque se contaminen en África da lo mismo, porque es África. Es decir, estamos jugando a un juego tan sumamente absurdo que no sabemos. Y las baterías se consumen, es decir, las baterías luego hay que reciclarlas o destruirlas. Y el material es muy contaminante, dígase también eso, muy contaminante. Es decir, yo creo que aquí no sé cómo se está jugando, si realmente se está terminando el petróleo, dígase, porque yo creo que se está terminando. Yo creo que se está terminando. Y yo creo que el gran futuro de la motorización a nivel mundial, creo que va a ser el hidrógeno, no va a ser eléctrico ni nada. Creo que va a ser un gas, y creo que va a ser el hidrógeno, que será una cuestión barata, llevará más o menos tiempo. El eléctrico, hay que llegar a pensar, aunque me meta en otro tema, hay que llegar a pensar que cuando lleguemos a cargas de vehículos pesados o de motorizaciones, por ejemplo, para campo, cosechadoras, tractores y demás, ahí tendríamos un hándicap. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Hay mucha gente que tiene placas solares y tiene baterías para mantener luego luz eléctrica en las casas de noche. Un juego pequeñito de baterías, que puede durar 3 o 4 años, las que están durando. Hablo con esto porque tengo un amigo concretamente de que las ha puesto y ya se la ha cascado a los 3 años. 1.200 euros para mantener un frigorífico y 8 o 9 bombillas. Es decir, que luego estamos hablando de un coste de mantenimiento bestial. Sí, sí. Esto como pasa en las casas, que señores, compras electrodomésticos de eficiencia energética, pones las bombillas LED, claro, que consumen poco, te gastas un pastón y luego resulta que sigues pagando lo mismo en el recibo de la luz. Y luego esa batería la tienes que quitar y contamina. Es decir, que vuelvo a decir que el litio la gente habla poco, pero contamina.
y que luego las minas de litio además no las quiere Es tener. que yo lo veo preferentemente absurdo por lo que decíamos antes. En las grandes ciudades, pero bueno, no estamos dando la alternativa a los carriles bici para que la gente... Y transporte público. Exacto. No y está haciendo una el apuesta por transporte transporte público, hasta público. los Y el Pinrail, tranvías que y volvieron andar, otra que es vez. muy sano. Y estamos hablando de un coche eléctrico para gente de 16 años hasta que luego en los 18 se saque 2 otro años tipo de después. carnet. Después. O sea, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Pensad una cosa, estamos hablando de vehículos que alcanzan los 90 kilómetros por hora. Pensad en el coste actual de un coche eléctrico. Claro. Multiplicamos estas cifras que he dicho antes por 3, 4 o 5 como mínimo. Y hay personas que pueden tener como opción, oye, mira, un segundo vehículo, un vehículo urbano, eminentemente urbano, que me cuesta solo, entre comillas, solo esto. ¿Por qué no? Luego, echar un ojo, echar un vistazo a los modelos. Son comercialmente muy, muy atractivos. Entiendo y vamos a hacer la apuesta, yo creo que sí va a funcionar y sí se van a vender unidades. Y el Estado va a recaudar. Vender Claro, unidades, claro, sí, trata. vender unidades sí, pero el Claro. problema, pongámonos en plan práctico, Valdepeñas. Tú imagínate que esto se aprueba y los chavales, las chicas, en cuanto a, como regalo de cumpleaños de 16 años, le regalan un coche de estos. Joder, un regalillo ya. Claro, ya. es que ya puestos, a partir de los 16 años se puede conducir un cochecito de estos, ¿no? Pues te lo compramos de regalo. En cuarto de de regalo ESO, de... ¿Perdón? En cuartos de la ESO. En cuarto de, encima cuarto, el ejemplo que pones, o sea, la gente de cuarto de la ESO, tú imagínate 20, 25 cochecitos de estos haciendo fila Para ir al instituto. para ir al instituto primero de bachillerato porque ya tienen Por haber 16 ido a años, estudiantes. eso. Eso. Y Que está bien asfaltada también, y por que cierto. pueden alcanzar 90 kilómetros, casi nada, Yo- casi nada, 90 Pues todavía más de uno lo kilómetros por hora. fundirá todavía. No, no, yo- hundirá el No, pero es acelerador. que además está la cuestión, y las ayuditas para comprarlo, al final es siempre lo mismo. Vamos a garantizar que hay ayudas para que se puedan comprar, siempre y cuando achatarres el coche de tu papá. Achatarras el coche de papá y te puedes comprar tú un coche de 13.000 euros más 600, creo que habías dicho, ¿no, Julián? 13.600. Yo he visto tres Sí, de pero- tres marcas muy Sí, pero ocurre una cosa, 1600. achatarras el Y coche después- de papá y cómo va papá. Papá va Claro, andando y el claro. chico en el coche eléctrico. Claro. No, el papá Claro. irá con la bicicleta que Claro, tenía con el el niño en la patinete, con el comunión. patinete. Oye, Papá y no con le el estamos- patinete y no le y el estamos- niño con el cochecito. Y no le estamos dando Claro. importancia a 90 kilómetros por Y hora. después está la cuestión. En carreteras secundarias, bueno, en carreteras nacionales que no sean autovías, velocidad máxima es 90 Claro, kilómetros de por aquí hora. al Peral puede ir Y con es- ese coche Y es perfectamente. donde más accidentes se produce Claro. y donde más mortalidad se produce. Y lo peor de Y todo es la no es velocidad eso, ¿eh? máxima de carreteras. Lo peor de todo no es eso. Imagínate que con 13.000 más los extras 600 incluyen un aparato de música bien bueno y van dando vueltas a Valdepeñas con el reggaetón y todo esto el fin de semana. Todo el fin de Yo- semana, dando vueltas uno tras otro. Es que yo creo que Menudo vamos a ver, desastre. Hay si que el- prohibirlo radicalmente. Si a los chavales hay que darles carné a los 16 años No. o que puedan conducir, que no lo sé. Este carnet. Este carnet, claro. Este carnet, yo creo que no hay que limitarlo eléctrico o no eléctrico. Es decir, tú limitas potencia de motor o limitas. Y, no lo lo- sé, y al ciertas- día siguiente está trucado. Ciertas características, pero el eléctrico puede ocurrir lo mismo. También, Es decir, supongo que sí. vamos a ver. Dime que me parece del 16 Es decir, para- es- de aquí a 2 años tienes que sacarte otro carnet para Claro. Y ya Pero comprar un no le coche veo ya. la lógica, de verdad, ¿eh? Además es que choca, de verdad, a Pero mí es me que es todo choca. lo mismo, sí. Estamos promocionando el transporte público, los tranvías, tal, los no contaminantes, carriles bici, tal. Joder. Además es que es un coche eléctrico, así les concienciamos la Nah, sostenibilidad, eso no la tiene- ecología, Nah, tal y sí, cual. cuando te Y llega yo la creo factura, que sí, te claro, eso por de conciencias. pronto. Y después está la cuestión de que, bueno, para concienciarlos de la ecología, la sostenibilidad, igual con enseñarles a andar un poquito y ya está. Cambiamos y vamos a por la definitiva, el cuarto tema. Estaba yo pensando en sevillanas. Bien, estaba fuera de guión, pero hemos consensuado sacarlo y planteárselo a ustedes. Nuestro compañero de tertulia, no en la de hoy, pero sí es muy habitual de esta mesa, Alberto Parrilla, ha sido presentado como primer candidato, como cabeza de cartel del partido de la coalición Izquierda Unida para las elecciones municipales de mayo de 2023. Ya. En la larga experiencia de quien les habla, nunca aún se ha presentado con tantísima antelación, un año, a un candidato a la alcaldía, como mucho, faltando 3, 4, 5 meses a lo sumo, en Navidades, pero con un año de anticipación, servidor no tiene experiencia ninguna, con lo cual consultó a la mesa cuál puede ser el leitmotiv, cuál puede ser el trasfondo, la estrategia, la táctica de haberlo presentado con tanta antelación. Dicho sea de paso, era bastante previsible que Alberto Parrilla, que es coordinador general de Izquierda Unida en Valdepeñas y portavoz municipal, fuese a cabezar el proyecto. ¿Pero por qué?
con tanta alteración. Y ahora pasaremos a más aspectos, como por ejemplo el hecho de que haya comentado que el objetivo, una de las prioridades, es romper la mayoría absoluta del PSOE, que lleva gobernando 20 años. Ojo, romper la mayoría absoluta, no vencerle. No, hombre, es que hombre, se puede tener ilusión, pero no hace falta. Pero decirlo, verbalizarlo, bien. No, es que es que y si le preguntas a otros o a otras líderes de otros partidos, te dirán si los pillas y te dicen de verdad, lo que decíamos antes de decir la verdad, pues seguramente estarán pensando lo mismo. De todas formas, yo de todas maneras le deseo muchísima suerte a Alberto, mucha suerte, porque es una persona muy, muy honesta, muy honrada, y me parece que si ha cogido las riendas ya es porque quiere hacer un formato muy amoldado a su personalidad, a su forma de trabajar, y desde luego es que tiene que quedar mucho trabajo para hacer. No lo sé, posiblemente sea por darse a conocer y posiblemente también por ver cómo quedan las uniones. Pero ponerse en modo pre-campaña un año, no, pero tiene toda la lógica. Uno se tiene arriesga toda la a lógica. desfondarse. No, tiene toda la lógica, porque tiene vamos a ver qué mucho tipo de trabajo para uniones hacer, hay mucho y vamos a ver trabajo qué para tipo de hacer. uniones hay. Claro. Es decir, porque es que Izquierda Unida ahora mismo no se sabe dónde va a estar. Porque no sabe si va a estar con Yolanda en no sé qué nombre, no sabemos si va a estar con Podemos en no sé qué nombre, o va a estar como Izquierda Unida como tal solo. Es decir, que bueno, que tiene un trabajo en dos ámbitos, en el propio de su seno de partido y luego a ver cómo va a tener las uniones. Y con respecto a lo que decías, en esto pasa como en el fútbol, si uno sale a empatar, pierde. Es decir, yo creo que hay que salir siempre a ganar, independientemente de que la realidad luego te ponga donde te ponga. Pero si no sales con ambición de ganar, vas a palmar con mucho más. Es decir, que Alberto piensa que mayoría, no, Alberto tiene que pensar en que tiene que jugar a ganar. A ganar. Que va a quedarse con lo que se quede. El matiz, perdona, Fernando, es no decir, o sea, claro. Viene a comentar, que pase el alcalde a un segundo plano. No, cuando lo que se espera, el periodista espera escuchar es que pase el alcalde a la oposición. Claro, es lo previsible. Claro, es lo previsible. Pero tú tienes que salir a ganar. ¿Qué vas a ganar? Pues no lo sé. Si tienes dos concejales y sacas 5 ya has ganado y no le ha poco, traicionado la sinceridad. Claro, y ya sí, está. Pero bueno, pero te digo que en golpes de sinceridad otra gente lo mismo que lo de Alberto, yo creo que está en casi todo el panorama político valdepeñero. Sí. Porque si escuchamos las declaraciones del presidente de la Diputación, ya ratificó que todos los alcaldes del PSOE que son alcaldes como tal van a repetir. Luego entonces ya están nombrados todos los alcaldes, cuanto menos de los que están gobernando. En este caso, pues el alcalde de Valdepeñas pues sería lo mismo. En el PP, bueno, pues también lo ha dicho la candidata y presidenta local, ha dicho que iba a repetir y tal. Pues, es decir, no lo sé, ya no se esperan ni siquiera las asambleas. Bueno, pues bien traído. Pues son situaciones que bueno, que ya se van diciendo. ¿Qué puede ocurrir? En el caso de Alberto, efectivamente, tiene yo creo que mucho camino. En el resto de partidos, decirlo tanto, se pueden defondar y mucho, sobre todo conociendo a los contrincantes políticos que tienen enfrente. Si eso no lo manejan bien, puede ser que algunos candidatos, cuando lleguen en mayo del año que viene, esté el candidato bastante quemado. Bastante quemado. Yo estoy contigo en que las cosas, sobre todo dentro de la izquierda, hay mucha incertidumbre, no se sabe cómo va a quedar eso formalizado en un grupo concreto, en varios grupos. Mira en Andalucía lo que ha ocurrido también. Entonces creo que Alberto hace bien en ya tirar de largo, meses por delante, porque eso es que tiene una situación complicada en el tema. Queda mucho muy complicado en el tema. La parte más positiva quizá sea, bueno, como aquí se le conoce bien, el perfil de personaje político joven, emergente, pero con una cabeza muy bien ordenada, y bien formada y bien abastecida. Eso es lo que gana Valdepeñas. Yo le voy a hacer un consejo, le voy a dar un consejo. Como Atento, Alberto. Como antiguo profesor suyo, antiguo pero viejo, ¿no? Yo le recomiendo que vuelva a leer a Maquiavelo, que vuelva a leer a Mario Puzo, El Padrino, y que tenga claro que si le han empujado otra vez adentro ahí a apuntarse a esto... Vaya empuje que has hecho. Sí, bueno, aquella cosa, cuando ya creía que estaba fuera, me vuelven a arrastrar para adentro. Esto es del Padrino, ¿no? De la tercera parte. Que sepa que es que si le han inducido ya a hacer esto con tanto margen es para tener tiempo para cargárselo. Y que, como dicen en El Padrino en un momento determinado, quien
te aconseje que negocies, ese es el traidor. ¿Está viendo que hay conspiración ya? Con un año de margen es para tener tiempo para que se queme por la razón que sea y aún tener tiempo para publicidad, para promocionar a otro. No, yo, vamos, en el caso de Izquierda Unida Qué optimismo. no, yo no lo veo así, no lo veo así, vamos. Y La política es lo que es. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de poesía sentimental. No, pero estamos hablando de política. Sí, pero no se parece en nada. Hombre, yo he estado en ciertos meollos políticos, no se parece nada, por ejemplo, el PP y el PSOE, por ponerte un ejemplo, a Izquierda Unida, y más como concepto de partido, y más en la situación que está. Son situaciones muy distintas. Izquierda Unida tiene un papelón importante, muy importante, porque no quiere que gane el PSOE, y sin embargo, si el PSOE le ofrece pacto, va a ir loco al pacto. Hombre, claro. Pero imaginaos la tesitura, es decir, yo de boca digo que no, Como pero PP y Vox. como me llame a la puerta, Hombre, claro. es decir, por Con eso tal quiero decir de- que son situaciones que tiene complicadas. Y él tiene que rehacer un partido porque después de la marcha de Gregorio y demás, pues hay una situación complicada. Y luego hay que ver también, que posiblemente, por eso a lo mejor hasta luche con más tiempo, si Gregorio va a ir o no va a ir en listas. Es decir, porque puede ser un contrapeso, puede ser en una situación de... Esta es, y perdón porque rasque bola, esta es mi conclusión, ha sido una reacción. Ha sido una reacción al fichaje de Gregorio. O sea, yo creo que es bastante verosímil que su fichaje como cargo de confianza de la alcaldía pues tiene como finalidad, como trasfondo el intentar pegarle un rasque de votos a Izquierda Unida. Y la reacción ha sido, bueno, salimos a rueda y nos presentamos ya. Claro. Este es mi cabeza de cartel. Este es mi cabeza, lo voy a ir promocionando mucho tiempo. No tengo nadie dentro de Izquierda Unida que me vaya a ir segando la hierba. Bueno. No lo creo, ¿eh? Bueno, no lo creo. Un año quema mucho. Pero él tiene... Yo creo que tiene la vía despejada completamente. Sí, Bueno, sí. eso ya se verá. Vamos a ver, es más. Maquiavelo, el príncipe, Mario Puzo, el padrino. Desde la primera segunda página, con un lápiz tomando notas. Sí, pero es más, Alberto van a tratar de quemarlo más. El resto de partidos, es decir, y está en seno del ayuntamiento. Y con eso cuenta su propio partido. Claro, pero él bien. también puede... Estamos entrando ya en Sí, pero él puede aprovechar esa situación si lo maneja bien. Si lea Maquiavelo Si lo y lea maneja Mario bien, Puzo. si lo maneja bien, esa situación la puede manejar. Tiene que empezar a hacer ofertas que no puedan rechazar. Así de Bien. claro. Creo Creo que que- es que soy muy... De todas formas, yo sí le diría que tenga cuidado, porque Claro. tiene mucho tiempo, con lo que dices último. Las ofertas, las llamadas. Claro. Eso es lo peligroso que puede tener. Y lo mejor también que tiene, Alberto, desde mi punto de vista, es que tiene cosas mejores que hacer. Sí. Obviamente, Tiene No una- vive de la que política. tiene un trabajo, tiene una claro. gran No profesión, vive de la política. que tiene un y él trabajo. es primero enfermero claro. que político. Estudió Claro. lo que tenía que estudiar No vivir- y tiene su trabajito y Es- como tiene que ser. está claro. Tendría que ser un requisito para todo representante, Sí, para todo yo- aspirante a representante público. Como mínimo 5 añitos de cotización. Mira, no beber pa. y no vivir de la política Y te no da... beber tampoco. No vivir de la política te da cierta libertad Claro. de pensamiento y de acción Claro, distinta a si vives de ella. claro. Muy distinta. Dicho lo cual, damos paso al epílogo. El epílogo, venga. Pues es un epílogo de un autor especialmente querido para mí, Alain, un filósofo francés. Yo creo que es la primera vez que voy a leer un filósofo aquí. Émile Chartier, un punto de referencia de la cultura francesa del siglo XX, que el 13 de julio de 1921 escribía lo siguiente, con relación a cuestiones que tengan que ver con reyes y cosas de estas. Decía, un filósofo de la República Francesa, decía, no hay que delegar nunca la vigilancia. Eso es lo que tengo más claro. He visto pruebas sorprendentes de cómo unos galones o un cargo transforman a un hombre y le muestran otro universo. Por lo demás, no veo ni sospecho en esos cambios ningún ardid preconcebido. El hombre actúa siempre de buena fe y es ingenuo, ingenuo como un héroe de Homero. Me lo repito, me lo demuestro y me lo explico a mí mismo todos los días, pero todavía no estoy suficientemente convencido. Semejante a un niño, e ingenuo como él, me gustaría meter en la cárcel a todos los malvados y poner a los buenos en el trono, pero en cuanto un hombre reviste la peluca y el manto real, se convierte en Luis XIV, es decir, engreimiento y necedad sin medida. Por eso siempre quiero llevarle la contraria, para evitar tener que odiarlo. Sí, mi querido ambicioso, serás rey, y no te convertirás en un necio si todos permanecemos vigilantes, y podrás sonreír a este pueblo difícil. Amén. Pues
nos hemos quedado sin tiempo, como suele ocurrir en este programa. José Vicente García Castellano, muchísimas gracias. Gracias a por vosotros. tu presencia y por acompañarnos. Fernando Prieto, lo mismo. Profesor Angelio Rivas, mis respetos. No hay reflexión final, les emplazamos adentro de 7 días. Hasta entonces, un fortísimo abrazo.